Hola, mi nombre es Fernando Pérez del Río. Voy a presentar la creación de un libro. Hemos publicado un libro un poco especial, a mi modo de ver, que os voy a comentar. En primer lugar, los creadores de este manual de aprendizaje del árabe son Manar Ahmed Ezalwani y yo, Fernando Pérez del Río, que doy clases en Burgos y tengo mi consulta privada como psicólogo. Y Manar Ahmed es profesora titular de español en el Cairo. Bueno, yo destacaría algo muy sencillo que a mi modo de ver veo que hay un desconocimiento enorme del mundo árabe, ¿no? Esto sería la primera idea. Quiere decir que yo lo he vivido, es decir, yo un día quise estudiar árabe y no pude, es decir, quizá mi experiencia personal pueda ayudar a entender el porqué de la creación de este método, ¿no? Eh, Llama la atención que, que teniendo un idioma como el español, es lengua oficial en 22 países, no haya un manual, no haya un método de aprendizaje con el árabe. Pero me refiero que es con el árabe moderno, es decir, lo que generalmente se estudia es el árabe clásico. Yo cuando quiero estudiar árabe me empiezo a informar y veo que cuando la gente estudia árabe clásico y va a los países de Oriente Próximo, no se entiende. Es decir, no lo entienden. Entonces, claro, ¿cómo estudio árabe? Si el árabe clásico, que es lo poco que se enseña, es árabe clásico, eh, ¿cómo estudio árabe? Es que es imposible, ¿no? Unos pocos vídeos de YouTube que tengan algún youtuber, no hay métodos, no. Esto no ocurre, por ejemplo, en inglés y en francés porque al haber sido colonias, de haber tenido colonias, pues tienen más conocimiento, ¿no? Sabemos que el árabe clásico se comunicaban antiguamente más por este idioma, ¿no? Y después cada país tiene su dialecto. Para mí la gran pregunta es qué variante, qué lengua tiene que estudiar un hispanohablante para entenderse con la gente de Oriente Próximo, entenderse con la mayoría de la población. Y la respuesta después de esta investigación ha sido el Anya. El Anya es el que se habla básicamente en Egipto, ¿no? En esa zona. Y esto que estoy explicando es muy importante, porque si yo quiero aprender árabe, ir y entenderme con la gente y entender lo que dicen, tendría que estudiar esta variante, ¿no? Esta para mí es la gran confusión y el gran logro, lo digo con humildad, de este manual que hemos creado. Es decir, eh, el árabe de Egipto, el árabe Anja, es la más antigua. Egipto siempre ha sido una potencia cultural, tanto audiovisualmente como sus profesores. Ha sido más céntrico y ha tenido más influencia. Lo que hay que entender es que un marroquí no entiende a un yemení y un yemení no entiende a un marroquí, ¿no? Pero todos entienden el Anja, que es esta variante egipcia, ¿no? Es como decir que es una lengua franca, es una lengua puente entre estas lenguas, ¿no? Y a su vez no es el árabe clásico antiguo. Es muy curioso porque los filólogos que estudian árabe, los pocos que estudian árabe, los filólogos, cuando van a Egipto no son entendidos. Que esto me llamó muchísimo la atención. No se entiende. Entonces, claro, yo si quiero estudiar árabe me gustaría ser entendido, ¿no? Entonces, la mejor opción para un castellano parlante, para un español, sería estudiar esta variante, ¿no? El AMJA. Yo creo que me sorprende a mí personalmente cómo ha existido tantísimo desconocimiento, ¿no? Y tanta dificultad en estudiar árabe y las escuelas que hay, las pocas, estudian un idioma que no se entiende. Es como decir que un árabe que quiere estudiar español estudie latín. Sería algo así, lo más parecido, ¿no? Eh, no tiene mucho sentido, ¿no? Después, por otro lado, yo creo que España ha sido muy influenciado por los marroquíes, que casi hay 1 millón. Y tanto los youtubers marroquíes como los filólogos marroquíes, yo creo que esto no lo han explicado. Bueno, yo creo que han vendido lo suyo, ¿no? Es decir, han vendido su dialecto, que te entenderías en Marruecos y como mucho en Túnez, y han vendido el árabe clásico, ¿no?
Entonces, yo creo que esta obra es muy diferente porque somos nosotros, en este caso un español, un hispanohablante, el que escoge qué variante es más conveniente, que esto es distinto. Ellos estudian, conocen mucho más nuestros idiomas, ellos estudian inglés, francés, español. De hecho, hay 500, la que ha escrito este libro, este manual conmigo, tiene 500 alumnos de español en el Cairo, ¿no? Es un idioma que interesa, ¿no? Y es potente. Bueno, yo quiero decir todo esto porque me gusta hacer esta introducción porque considero que esto ha sido producto de que yo mismo quiera estudiar árabe y no haya podido. Entonces he tenido que contactar con algunas personas para poder aprender. Y realmente yo diría que si no es por casi el azar de conocer a esta persona, no hubiera podido aprender, ¿no? Me hubiera conformado con el árabe clásico que voy a un país de estos de Oriente Próximo y no me entero, ¿no? Por ejemplo, es prácticamente igual el Amya, el que se habla en Egipto, que en Siria, en el Líbano y en el Golfo, en los países del Golfo, ¿no? Y bueno, pues es entendido en todas partes. Como insisto que Egipto siempre ha sido una potencia cultural, las películas, los libros. De hecho, los libros que se escriben ya no se escriben en árabe clásico, se escriben en amya, la mayoría. Y muchos cantantes del Líbano o de determinadas zonas hablan en esta lengua, ¿no? Y cantan en esta lengua. Esto es muy importante. Claro, los filólogos, yo creo que con buena intención, bueno, es su trabajo, han estudiado el árabe clásico porque estudiaban las obras clásicas, pero a mí no me interesaba las obras clásicas, a mí bueno, me interesan las mil y una noches, me interesa entenderme con la gente y allí y que me comprender y entender, ¿no? Bueno, después de esta introducción que me veo forzado un poco a hacerla porque me parece muy importante, hay otro aspecto, pues sería una segunda parte, cómo hemos construido este manual. Vamos a ver. Esto es muy, muy importante. Es muy, muy difícil para un hispanohablante aprender árabe, por dos razones. Primero, la grafía es diferente y hay letras que no existen, ¿no? Estos dos motivos. Entonces, dándole vueltas, hemos solucionado estos dos problemas. Es decir, con este método que hemos creado, cualquier persona podría estudiar árabe moderno, actual, el que se estudia en la calle. ¿Ok? Esto es muy importante. En primer lugar, hemos escrito el libro, el manual, perdón, con el latín universal, es decir, con nuestras letras, las que usamos nosotros, no con la grafía árabe, ¿no? Entonces sería una segunda parte aprender a escribir, pero ahora lo que nos interesa es hablar y entender, ¿no? Entonces el libro está escrito con la grafía latina, con nuestras letras, ¿no? Con lo cual, el libro se divide en 24 capítulos. Cada capítulo es un contexto. Yo creo que en el aprendizaje el contexto es importante, ¿no? Más que la memorización pura y dura, que también es importante, ese esfuerzo de aprender las palabras. Pero, bueno, vemos que encajarlo en un contexto, en una situación es positivo. Entonces, hemos escrito diálogos, hemos escrito expresiones en cada capítulo. Por ejemplo, vamos de turismo y vamos a un restaurante, ¿qué pedir? ¿Qué plato? ¿Te gustas? ¿Pagas? Todas esas expresiones, todos esos diálogos son escritos en el libro, ¿de acuerdo? Entonces, salvamos el primer gran problema que yo creo que dificulta enormemente el aprendizaje del árabe, que es la grafía. O sea, cualquier persona puede estudiar árabe, ¿no? De esta forma, porque entiende lo que se dice, ¿no? El segundo problema es que hay 4 letras que no existen en castellano. Bueno, esto lo solventamos, es una anécdota, porque nos dimos cuenta, bueno, yo no, mi compañera, perdón, se dio cuenta y sabía, que los adolescentes egipcios que están en redes sociales y hablan en otros idiomas y tal, esas palabras que no hay en el diccionario usan números. Por ejemplo, el 2 sería un tipo de A, y el 7 un tipo de J, un J. Sería, espero haberlo pronunciado bien. Hay 4. Entonces, se escriben números. De tal forma que si yo sé que la H es un 7, el 7 es J, a la hora de escribir puedo escribirlo, ¿no? Entonces, con la grafía latina y de vez en cuando algún número que sé cómo se pronuncia, puedo aprender fácilmente. Entonces, este es un método con el cual fácilmente se puede estudiar árabe. Sería, yo creo, lo digo porque lo desconozco un poco, pero creo que es la primera vez que se crea un método así
con el cual puedes aprender este idioma tan bonito, también hay que decirlo. No es fácil, pero es bonito, ¿no? Este libro será editado en el Cairo y no sé si lo editaremos en la Universidad de Burgos, lo estamos valorando y nos han puesto muchas facilidades, por supuesto, y muy bien, la verdad. Lo que pasa es que aquí no hay departamento de filología, entonces, bueno, a lo mejor con que esté editado allí sería suficiente. Nada más, estará a su disposición y creo que es un método. Yo creo que el, el mérito es haber conseguido desenvolver o solucionar esos problemas clásicos como qué hay que hacer con las letras que no existen o la grafía, que tú lees la letra árabe y no entiendes nada, evidentemente, pero si está en latina sí, lo entiendes, no lo puedes ir entendiendo. Entonces estas dificultades son solventadas y bueno, yo creo que es esto un poco la explicación del manual y nada más. Gracias por su atención.